90 años construyendo historias de gratitud, continuidad, innovación, esperanza. La década de los 90. Episodio 7. En el año de 1989, la sociedad colombiana recibió múltiples ataques contra sus principales instituciones. En la vereda La Rochela, del municipio de Simacota de Santander, la justicia recibió un duro golpe cuando el 18 de enero fue masacrada la comisión judicial que indagaba los crímenes del paramilitarismo en esa región. Los medios de comunicación que realizaban este tipo de investigaciones fueron bombardeados. En Bogotá, el 2 de septiembre, el blanco fue el diario El Espectador. Las balas también fueron silenciando las voces de los líderes que denunciaban estos hechos o que representaban opciones políticas diversas. El 3 de marzo fue asesinado José Antequera, líder de la Unión Patriótica. El 18 de agosto, la violencia se dirigió contra el abogado javeriano y candidato presidencial Luis Carlos Galán. La comunidad estudiantil de la Javeriana y de otras universidades se lanzaron a las calles a marchar, usando el silencio como símbolo absoluto de la protesta. La violencia continuó en 1990 y se perpetraron los homicidios de los candidatos presidenciales, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Y a pesar de ese horror, la década de los 90 pasó a la historia por la imaginación y perseverancia de una generación de profesores y estudiantes que inventaron un mecanismo para devolverle la esperanza a la población colombiana. Un joven de 26 años, sin necesidad de pedir la palabra a las grandes personalidades que han hablado de reformar la Constitución, presentó y está ejecutando su propia fórmula. El abogado Fernando Carrillo, luego de muchos estudios, se ingenió lo que se conoce como la séptima papeleta, que los electores podrán incluir en las urnas el próximo 11 de marzo y con la que pueden apoyar esta iniciativa estudiantil de crear una asamblea constituyente que reforme la Constitución. Queremos sacar una mayoría de votos que le demuestre a la clase política colombiana que hay gente pensando en Colombia de manera distinta como ellos han pensado, que hay una serie de banderas generacionales que van contra la corrupción. La verdad es que hemos movido cielo y tierra con las uñas. Esa puede ser la gran descripción de lo que ha sido el fenómeno. No solo a los jóvenes, sino a todo el pueblo colombiano, le estoy diciendo ahora que tiene que votar porque él tiene el derecho y el poder de hacer que sus instituciones se reformen y de nuevo el pueblo vuelva a tener las riendas de sus propios destinos. La utopía se convirtió en realidad y 12 egresados de nuestra facultad participaron en la Asamblea Nacional, haciendo del diálogo la herramienta para fundar una sociedad democrática. Protagonistas de esta transformación reflexionan sobre su significado para Colombia y para nuestra facultad. La Constitución de 1991 es un verdadero hito en la historia de Colombia. ¿Por qué? Por la forma como fue elaborada, por una asamblea constituyente elegida popularmente. Esta asamblea democrática, pluralista, que trabajó por consensos, logró también aprobar unas normas que reflejaban las aspiraciones democráticas de la sociedad colombiana y las siguen reflejando. Instituciones como una carta de derechos, no solamente los fundamentales, sino también económicos, sociales, culturales y del ambiente. Lo cierto es que no hubo ni héroes ni heroínas de la constituyente, sino partícipes en un proceso de cultivo y crecimiento mutuo. El renacer del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho en la Universidad Javeriana es una consecuencia de la experiencia constituyente. Enseñar derecho, ética y política hoy significa entrar en diálogos fecundos con la historia, el arte, lo popular, la filosofía no eurocéntrica y la ciencia, también la religión o las religiones. Significa aprender a escuchar a otros antes que aprender a hablar por otros o debatir
solamente para ganar, como si la retórica fuese otra arma de guerra. Solo visto de esta manera puede entenderse que dicho proceso no culminase con las deliberaciones de la Constituyente del 91 o el texto escrito, puesto y aprobado, sino que continúa, de manera que hoy son ustedes los partícipes del mismo.